pero vamos a continuar. Entonces, a manera de historia, según la cultura, vamos a decir cómo se ha venido considerando el ciclo menstrual con el paso de los años. Tenemos que en los pueblos primitivos se consideraba a la mujer con la menstruación como que estaba sucia. Plinio, para el siglo I después de Cristo, decía o describía la sangre menstrual como un veneno fatal. En China, la sangre de una mujer con la menstruación no debía tocar el suelo porque consideraban que ofendían la tierra. Y hablando de los términos de la religión, tenemos que en la Biblia está escrito que durante la regla la mujer se consideraba impura, de tal manera que esta era apartada de la sociedad hasta que ella volvía de nuevo a su estado que cesaba el ciclo y que ya se consideraba que estaba adecuada para estar en la sociedad. Entonces, hoy por hoy, desde tiempos antiguos, se viene mencionando el ciclo menstrual con nombres alusivos como tengo la luna, tengo la regla, el ciclo, el periodo, la costumbre de las mujeres o la visita. El ciclo menstrual es un fenómeno cíclico que se caracteriza por la integración e interacción del sistema nervioso central, gónadas y útero, a través del cual se va a producir una serie de hormonas o un patrón ordenado de hormonas cuyo objetivo final de ellos es producir un folículo capaz de ser fecundado. Entonces, ¿qué es el ciclo menstrual? No es más que un episodio de la mujer que, como su nombre lo indica, cíclico, que tiende a repetirse de manera cíclica, valga la redundancia, en el periodo de la vida, comprendido entre la pubertad y la menopausia, el cual tendrá una duración entre 21 y 35 días, con una media de 28 días, con una duración en días que va de 2 a 7 días para algunas literaturas, para otras de 3 a 6, y una pérdida de volumen sanguíneo comprendido entre 20 a 80 mililitros. Un ciclo que está comprendido o que comprende la fase preovulatoria y la fase postovulatoria, donde en la preovulatoria tendremos la fase folicular menstrual y proliferativa, y en la fase postovulatoria tenemos la fase lúteo-secretora, que vamos a ver su desarrollo más adelante. Entonces, el hipotálamo es una estructura fundamental, como ya les dije, ¿verdad? Que el ciclo necesita la interacción del sistema nervioso central, útero o gónadas y útero para que se pueda dar el ciclo menstrual propiamente dicho. Entonces, a través de las hormonas que se van a liberar por medio de estas estructuras. Tenemos que el hipotálamo está formado por distintas regiones y núcleos, por medio de los cuales él se encarga de múltiples funciones como controlar la sed, el peso, la temperatura, la libido, y está implicado en la elaboración de emociones y las sensaciones de dolor y placer, y en la mujer este es un protagonista porque controla el ciclo menstrual. ¿De qué manera? Pues a través de este se liberan una serie de hormonas, específicamente ¿cuáles? La hormona liberadora de somatotropina o GHRH, la hormona liberadora de tirotropina o TRH, la hormona liberadora de adenocorticotropina, la hormona liberadora de gonadotropina, que es la GnRH, que es una comandante especial en el desarrollo del ciclo menstrual. Vamos a ver por qué. Y la hormona liberadora de somatotropina, somatostatina, la hormona inhibidora de prolactina. Entonces, en el hipotálamo, como dijimos, se produce la GnRH. ¿Qué es la GnRH? Un decapéptido que es precursor de 92 aminoácidos, cuyo gen se encuentra codificado en el verso corto del cromosoma 8, y su secreción se va a dar de manera pulsátil mediante pulsos de alta y baja frecuencia. Esta se caracteriza porque tiene una vida media de 3 a 4 minutos, es estimulada por la noradrenalina e inhibida por la serotonina, la beta-endorfinas, la dopamina, la melatonina y el estradiol. Entonces, su pulsatividad se da con pulsos que varían en frecuencia y amplitud. Pulsos de baja frecuencia para la liberación de FSH o hormona folículo estimulante, y pulsos de alta frecuencia para la liberación de LH o luteinizante. Esa amplitud de esos pulsos van a ir de la siguiente manera. En la fase folicular precoz vamos a tener una liberación van de 6.5 unidades internacionales por litro, en la folicular intermedia de 5.0 unidades internacionales por litro, y en la fase folicular lútea precoz van de 15 unidades internacionales por litro, y en la fase lútea intermedia van de 8 unidades internacionales por litro. Mientras que en la frecuencia media de los pulsos para la LH, en la fase folicular precoz van de 90 minutos,
en la folicular intermedia de 60 a 70 minutos y en la fase lútea precoz van de 100 minutos, mientras que para la fase lútea intermedia van de 200 minutos. Otra parte importante y fundamental es la participación de la hipófisis. ¿Por qué? Porque esta va a secretar o producir en ella múltiples células que son secretoras de hormonas importantes. En este caso vamos a tener las somatotropos en un 50% que van a liberar hormonas de crecimiento, los lactotropos en un día un 25% para la prolactina, la corticotropos en un 15 o un 20% para la adenocorticotropina y las tirotropas en un 10% para la tirotropina. Entonces, ¿cuáles nos interesan específicamente conocer para el ciclo? Las gonadotropos de un 10 a un 15% que van a ser los encargados de secretar las hormonas gonadotróficas, y son la folículo estimulante y la hormona luteinizante. En la parte posterior de la hipófisis o neurohipófisis, ya sabemos que se producen la vasopresina y la oxitocina. Entonces, ¿por qué son importantes estas hormonas en el ciclo menstrual? ¿Qué es lo que ellas hacen? ¿Cuál es su participación? Por la cual es necesario saber cuál es su función. Tenemos sus funciones. Hay una teoría muy importante que debemos conocerla, que ya la conocen, que la vamos a mencionar ahorita, que es la teoría de las dos células de los gonadotrofinas, que ellas juegan un papel muy importante, donde la FSH, que es una comandante especial y que es muy importante para la dominancia folicular y que debe estar presente fundamentalmente en esas diferentes etapas de la dominancia folicular, porque a partir de la presencia de esta es que vamos a tener más estrógeno, a partir de los cuales se van a alimentar los folículos para poder producir un folículo que sea capaz de ovular. Entonces, ella va a participar en el reclutamiento folicular, en la selección del folículo dominante, en el crecimiento y maduración folicular, va a estimular la producción de los estrógenos por las células de la granulosa, que es parte de sus funciones, para que esos estrógenos puedan entonces participar en la foliculogénesis y, como les dije, se pueda desarrollar un folículo capaz de ovular. Estimula la formación de receptores para ella misma y también para la LH, porque recuerden que en la vía esteroidogénica y por la teoría de la célula gonadotropina, la LH va a inducir la formación de andrógenos a nivel de la célula de la teca interna, pero esos receptores de la FSH van a agarrar esos andrógenos y lo van a entrar en la vía esteroidogénica para hacer que estos puedan ser convertidos en estrógenos que luego van a ser utilizados en la misma etapa de la foliculogénesis. Entonces, estimula también la producción de inhibina. La LH, por su parte, ¿qué hace? Ella se va a encargar de la maduración final de ese ovocito. Y eso lo vamos a ver ahorita también. Determina la lisis del folículo. Eso es cuando se produce ese pico importante de la LH que va a hacer que ese folículo se rompa, que aumenten los niveles de progesterona, y vamos a ver. Entonces desencadena la ovulación, se encarga también de la formación y mantención del cuerpo lúteo. Ella es quien estimula la producción de los andrógenos, como les decía, por la célula de la teca, especialmente testosterona y androstenediona, que recordando el tema que dimos de los andrógenos, estrógeno y progesterona y el esquema de la vía esteroidogénica, una vez se producen esos testosterona y androstenediona por acción de una enzima llamada beta-hidroxiesteroide deshidrogenasa, pasan a la vía esteroidogénica para entonces ser aromatizados por esos receptores que ha creado la FSH y de esta manera puedan ser convertidos en estrógeno. Y esos estrógenos son los que van a participar o que participan en el ciclo para entonces que se pueda reanudar y se pueda mantener el crecimiento folicular. Tenemos las hormonas que participan en el ciclo, son múltiples hormonas, pero todas son importantes. Tenemos la GnRH, como ya dijimos, donde se produce, ¿verdad?, a nivel del hipotálamo, la cual es secretada de manera pulsátil mediante pulsos de alta y baja frecuencia, quien va a estimular a la adenopófisis para la liberación o secreción de las gonadotrofinas. Entonces tenemos las inhibinas, las cuales son producidas mediante las células de la granulosa. Recuerden que estas hormonas vamos a tener esteroides y también vamos a tener hormonas peptídicas que se van a producir constantemente porque estos órganos tienen capacidad esteroidogénica y tienen que producirse constantemente para que se mantenga el crecimiento folicular y para que luego se mantengan los efectos que se producen en la fase lútea y vuelva de nuevo a reanudarse el reclutamiento. Entonces, de las hormonas de las inhibinas tenemos que ellas clasifican en inhibina A.
Estas son secretadas durante la fase lútea y la inhibina B, que son secretadas durante la fase folicular. Tenemos las activinas, que se van a clasificar en tipo A, B y AB, que son producidas también por la célula de la granulosa y estimulan la secreción de FSH. Todo eso es importante a la hora de las retroalimentaciones para que se detenga o siga la secreción o de FSH o LH. Entonces, las folistatinas son una proteína multifuncional que se une a las activinas y previene su efecto estimulador sobre la secreción de la hormona folículo estimulante. Y la hormona antimuleriana, que también se produce por la célula de la granulosa, en este caso disminuye la sensibilidad del FSH para los folículos reclutados. ¿Cómo se da ese proceso de la foliculogénesis? Mediante varios temas y mediante siempre que se toque ese tema venimos hablando y diciendo, ¿verdad?, que esto inicia a partir de la vida intrauterina, que eso no se da hoy para mañana ni 3 días, eso es un proceso que viene desde atrás con el desarrollo de la vida embrionaria. Entonces tenemos que los folículos se empiezan a desarrollar en la foliculogénesis a partir de las 6 a 7 semanas de vida intrauterina. ¿Qué pasa con esto? Que hay un aumento de ellos de un número de 6 a 7 millones alrededor de las 20 semanas de vida intrauterina. Pero ¿qué pasa? De esos 6 a 7 millones hay un grupo que sufre atresia. Entonces, al momento del nacimiento solamente vamos a tener entonces 1 a 2 millones. Pero de todos esos solamente para la vida de recién nacido hasta la pubertad, solo 300.000 folículos alcanzarán a ser los folículos primordiales que van a evolucionar y solamente de esos 300.000 a 400.000 van a alcanzar la ovulación. Todo ese proceso se dice que dura un tiempo de 85 días. Inclusive se dice que ese proceso se extiende hasta 3 ciclos antes de que se produzca la dominancia, la selección del folículo. Entonces, para ello tenemos que conocer, ¿verdad?, los pasos diferentes del folículo. Tenemos primero un folículo primordial. ¿Qué características va a tener este folículo? Tiene una sola capa de células, es un ovocito que está detenido en etapa de diplotene, es un folículo que carece de receptores para la FSH. Este folículo no tiene capacidad esteroidogénica todavía. Y hasta esta parte el patrón de crecimiento es limitado. Se dice que de este hay de 3 a 6 o de 3 a 11 presente en cada ovario. Entonces, luego tenemos un folículo preantral que se caracteriza porque ya este contiene la zona pelúcida, donde se inicia su síntesis y aparece por primera vez. Ya tiene capacidad esteroidogénica, de manera que la capa granulosa prolifera a varias capas, ven ahí, formando el estroma, y su crecimiento es dependiente de la gonadotrofina. Es llamado también folículo de crecimiento. El folículo antral, en este caso, se va a caracterizar porque las células de la granulosa ya a este nivel empiezan a sintetizar el líquido folicular. Entre las células de la granulosa van a aparecer cavidades llenas de líquido folicular, el cual en presencia de la FSH es rica en estrógeno. Entonces, la teca conectiva se va a diferenciar a este nivel ya, una teca interna y una teca externa, y entre ellas va a haber numerosas presencias de capilares. De modo que en la teca externa también se caracteriza porque también contiene fibroblastos, fibrocitos, fibras colágenas que están también presentes en ese líquido folicular, y que van a ver ahorita que cuando se produce el pico de LH, que se hace la ruptura del folículo, pues parte de toda esa preparación que tiene ese folículo dentro, de ese líquido folicular, de esas uroquinasas, de esas plasminas, esos factores activadores plasminógenos también son liberados. Entonces, eso es necesario que suceda porque estos son los que van a ayudar que esa pared de ese folículo se degraden y pase a formar el cuerpo lúteo. Pero eso lo voy a decir ahorita. Ya para el folículo de Gram, se caracteriza porque mide de 16 a 24 milímetros, un folículo que hace eminencia en la superficie ovárica, produciendo el estigma, tiene 18 a 20 capas de célula de la granulosa y es un folículo listo para recibir un estímulo o para que el pico del LH haga que sus paredes se rompan y la presión de líquido folicular y todas esas sustancias que se van desprendiendo y produciendo y se pueda romper y se pueda producir la ovulación. Entonces, la foliculogénesis comprende, como les decía, la formación del folículo primordial y el crecimiento de este hasta sus estados finales, en un proceso continuo que va a durar de 90 a 120 días, aproximadamente 3 ciclos. Entonces, un folículo primordial
primero tiene un diámetro de 4 a 50 nanogramos. El ovocito primario se caracteriza porque tiene de 9 a 15 nanómetros, con una capa única de células de la granulosa que es aplanada, como les decía, le mostré ahorita, y en la menarquia hay aproximadamente 400.000 de estos, y a partir de los 35 años se dice que hay una presencia de estos de 80.000, y para la menopausia de 10.000. El primario ya se caracteriza porque va a tener 60 nanómetros, con un ovocito ya más grande, con una capa de células de la granulosa. El secundario va a tener presente un diámetro de 300 nanómetros, con un ovocito que mide 90 a 13 nanómetros, con 3 a 4 capas de células de la granulosa sobre la membrana basal. Lo terciario ya tiene la presencia de un antro con hormonas peptídicas, esteroidales. Recuerden que ya ahí se está produciendo la esteroideogénesis, por lo tanto hay formación de hormonas esteroideas y peptídicas. Entonces tienen muchos polisacáridos, electrolitos, y las células de la granulosa se agrupan en parietales formando el cúmulo óforo. Y el folículo de Graf, que tiene de 16 a 20 milímetros, llamado también folículo preovulatorio o maduro, se mantiene en la profase de la primera división meiótica. Es el folículo destinado a ovular. Entonces las células del cúmulo óforo rodean el ovocito, las cuales se mantienen en contacto con la zona pelúcida y forman la corona radiada, y el tejido conectivo forma la teca interna y la teca externa. Este esquema representa lo que ya hemos mencionado de la formación del folículo primordial hasta que esta adquiere su capacidad y su desarrollo y puede ovular. Entonces, ¿qué dice este sistema bicelular? Este sistema bicelular dice que las hormonas ováricas se forman a partir del colesterol, pero que para que esas hormonas se puedan dar, el colesterol toma 3 vías, principalmente la vía de los estrógenos. Entonces, ¿cómo lo hace? La usa a través de lipoproteína de alta densidad en plasma, especialmente lipoproteína de alta densidad LDL, que voy a explicar ahora por qué se da eso. También lo puede hacer por la vía del acetato. No sé si se acuerdan el esquema que le expliqué en la exposición de la esteroidogénesis, donde esos órganos que tienen capacidad de producir acetato se produce mediante la participación de hormonas o enzimas como la 17-beta-esteroidideshidrogenasa, que toma o facilita la vía del colesterol de la membrana externa de la célula hasta la interna, para luego formar pregnenolona, a partir del cual por otras enzimas va a ir formando finalmente andrógenos, para que luego estos puedan ser aromatizados y ser convertidos en estrógenos que puedan ser usados en la dinámica folicular. Entonces también está la presencia de las hormonas tróficas, que son la FSH y la LH, que lo que hacen ellas, que ellas facilitan la entrada de colesterol de la membrana externa hasta la membrana interna para ser entonces convertidos en estrógeno. Pero recuerden este esquemita que está aquí, las células de la LH, como les decía, estimulan las células de la teca interna. ¿Para qué? Para que se produzca colesterol, pero que ese colesterol, por acción de la 17-beta-hidroxidesteroideshidrogenasa, lo va a convertir en pregnenolona, que por la 17-hidroxipregnenolona va a dar lugar a la formación de andrógenos, de hidroepiandrosterona. Pero ese andrógeno necesita ser convertido y aromatizado a estrógeno para que pueda ser usado en la dinámica folicular. Entonces, ¿qué hace? Pasa por medio de la esteroidogénesis a la vía o por la vía de la esteroidogénesis a la célula de la granulosa, donde va a tener los receptores de la FSH. ¿Qué van a hacer esto? Que van a inducir la formación, la aromatización de ellos a estrógeno, para entonces ser usados en la vía esteroidogénica. Entonces, básicamente, este esquema, junto del esquema anterior, explican de esa manera lo que sucede con la teoría de las dos células de las dos gonadotrofinas. Dos células que son ¿cuáles? LH, dos gonadotrofinas, perdón, que son LH y FSH, y dos células que son las células de la granulosa y células de la teca. Entonces, ¿qué hacen? Ambas forman estrógeno, pero que la LH estimula las células
de la teca interna para producir primero andrógenos, pero esos andrógenos necesitan ser aromatizados ¿por quién? Con la FSH. Con los receptores que ya ha creado la FSH para ella misma y para la LH, para que esos andrógenos sean aromatizados y puedan entonces participar en la foliculogénesis, que es lo que se necesita para la formación, ¿verdad?, de estrógeno y para que se desarrolle el folículo. La dinámica folicular, a su vez, hay casi no se ve el número, pero se da por 4 pasos. Primero tenemos un reclutamiento que va del 1 al 4 día, tenemos una selección que va del 5 al 7 días, tenemos una dominancia que va del 8 al 12 y la ovulación propiamente dicha que se va entre el 13 y el 14 días. Entonces, en la etapa de reclutamiento vamos a tener a partir de aquí que se va a dar la entrada o reclutamiento de un grupo de folículos que va a ser llamada la corte folicular en la fase de dependencia de las gonadotrofinas. Todos aquellos folículos que hayan alcanzado un diámetro de 3 milímetros son aquellos que van a ser reclutados. Y este reclutamiento, como les dije, está bajo la acción de la hormona folículo estimulante. Entonces, a partir de la selección que se da a partir del 5º al 7º día del ciclo, el folículo seleccionado será siempre el folículo más grande, siempre y cuando esté sano. Entonces, la disminución en el aporte de la FSH va a determinar su selección, que lo va a decir ahorita. La etapa de la dominancia, que va a partir del día 8 al 12, hay una tresia de todos los folículos que fueron reclutados que no fueron seleccionados. Entonces, hay un crecimiento del folículo dominante debido a bajos requerimientos de la FSH. Este va a tener un diámetro de 16 a 20 milímetros, como mencionamos ahorita, y va a tener ya capacidad de receptores de LH en la célula de la granulosa, la esteroidogénesis. Y la ovulación se va a dar a las 10 o 12 horas después del pico de la LH y 24 a 36 horas después debe mantenerse la concentración máxima de estos. Yo voy a decir por qué ahorita. Entonces, debe mantenerse el pico de la LH por lo menos de 14 a 27 horas para que ese ovocito termine de madurarse, que lo hace entre las 48 a las 50 horas. Entonces, el pico de la LH es la responsable de producir la reactivación del ovocito y la ovulación. Entonces, la fase folicular a su vez se divide en una fase folicular inicial que va del 1 al 4 día y eso va a coincidir con la dinámica folicular. Una fase folicular media que va a partir del día 5 al 7, una folicular tardía que va del 8 al 12 y la periovulatoria que va del 13 al 14. La lútea se clasifica entonces en una lútea inicial que va del 15 al 21, una lútea media que va del 22 al 24 y la lútea tardía que va del 25 al 28. ¿Qué nos dice este esquema? Que lo que sucede con el ciclo, que es lo que hemos mencionado anteriormente. Entonces se da la dominancia folicular, que tenemos que la primera, ¿cómo que se llama? Reclutamiento folicular, ¿verdad? Que va del 1 al 4 día, a partir del cual se va a iniciar el desarrollo de los folículos y que tiene una duración de 1 a 4 días. Entonces, a partir de esta se da el reclutamiento de los folículos de todos aquellos que hayan tenido o alcanzado un diámetro de 3 milímetros. Entonces, a partir del día 5 al 7 se va a producir entonces el reclutamiento, la selección del folículo. Entonces, a partir de aquí, el folículo sigue en crecimiento. También en esta etapa se llama crecimiento folicular. A partir de aquí ya el folículo adquiere capacidad esteroidogénica, a partir de la cual se empiezan a formar los esteroides ováricos. Y a partir del día 8 al 12 del ciclo, vamos a tener ya el folículo que ha sido seleccionado, que es la etapa que se llama como dominancia folicular. Entonces, al final de esta etapa de la dominancia folicular, como ustedes pueden ver ahí, se ha alcanzado la máxima concentración de estrógeno, que llega alrededor de unos 200 microgramos por mililitros. Entonces, ese pico de estrógeno o esa concentración alta de estrógenos, van a ver ahorita, produce una retroalimentación positiva o un feedback positivo a la GnRH para la secreción de LH. ¿Por qué? Porque ya no necesitamos hasta aquí más FSH, porque ya el folículo está listo. ¿Para qué? Para ovular. Entonces, ¿qué es lo que necesita el folículo a partir de ahora?
que se frene la producción de FSH, porque es lo que necesita hacer que los rompan para que se produzca la ovulación. Entonces, ese pico de los estrógenos es quien va a ser responsable, ¿verdad?, de que se produzca la liberación del LH, y por lo tanto, el pico de este es que va a ser responsable de que se produzca la ovulación. A partir del día, entonces, entre el día 13 al día 14. Entonces, ¿qué pasa con la fase lútea? Miren lo que pasa con la fase lútea, que lo voy a adelantar para que se entienda mejor. Luego que se dieron esos cambios que vieron, ¿verdad?, de la dominancia folicular hasta que llegamos a la etapa de la dominancia, ¿verdad?, folicular, que va del día 8 al 12, y del pico del LH, tenemos entonces que hay otros efectos en la fase lútea. Primero, vamos a tener que luego de la ovulación, la corteza folicular restante, porque una vez que se rompe el folículo, quedan las paredes foliculares, y eso tiene que pasar algo con eso, ¿verdad?, se convierte en el regulador principal de la fase lútea. En la fase lútea también requiere un desarrollo folicular ovulatorio óptimo. En esta fase, entonces, ese mismo pico de los estrógenos, a partir de que hace que se produzca una retroalimentación positiva a la GnRH para la liberación de la LH, también consigo trae la liberación de progesterona. Entonces, la progesterona, posteriormente es quien va a ayudar a mantener el cuerpo lúteo, ¿verdad? Porque esas paredes foliculares y esos efectos, luego que se rompe, se da la ovulación, entonces pasa a formar el cuerpo lúteo. Pero ese cuerpo lúteo necesita que alguien lo mantenga para que pueda estar vivo. Entonces, ¿quién hace esa función? Que se liberó también la progesterona. Pero ¿qué pasa? La progesterona no se va a quedar todo el tiempo ahí. Yo te voy a mantener, está bien, algo que tú quieras. Después de eso va a necesitar ¿qué es lo que espera el cuerpo lúteo? ¿Que se produzca qué? Un embarazo. ¿Por qué? Porque necesita ser reclutado por la gonadotrofina corioniocumana, que es quien lo va a mantener vivo y lo va a alimentar si se produce un embarazo. Pero si entonces no hay embarazo, ¿qué va a pasar? Va a haber un descenso de esas hormonas, tanto de los estrógenos como de la progesterona y la inhibina, que entonces van a volver a reanudar el ciclo de nuevo, y va a coincidir entonces con la primera etapa de la dominancia folicular, que es el reclutamiento. Entonces eso mismo va a generar un feedback positivo para la liberación de FSH, y va a volver de nuevo la FSH a hacer su acción, es decir, dame FSH que necesito producir estrógeno para empezar a reclutar y a preparar otro folículo para que vuelva de nuevo a producirse el ciclo menstrual. ¿Estamos entendiendo el chiste? Entonces, la progesterona y el estradiol y la inhibina actúan a nivel central y en el ovario para suprimir un nuevo crecimiento folicular. Crean un feedback positivo a la GnRH para que vuelva a producir ¿qué? FSH, porque recuerden que yo les dije ahorita que cuando se produce el pico de los estrógenos, eso hace una retroalimentación positiva a la GnRH. ¿Para qué? Para que libere hormona luteinizante, pero a la vez frene la liberación de ¿cuál? De la FSH. Entonces hasta ahí no se estaba produciendo FSH, ¿entienden? Al disminuir y caerse todas estas hormonas, entonces ellas vuelven y hacen un feedback positivo para que vuelva y se libere la FSH. Entonces el mantenimiento del cuerpo lúteo va a depender de la secreción de la LH primero, y en ausencia de esta, ella va a degenerar en 12 a 16 días. Si no hubo un embarazo que rescató ese cuerpo lúteo, ya ustedes saben. Entonces la transición lútea folicular se va a la degeneración del cuerpo lúteo, que va a provocar las concentraciones bajas del estradiol, la progesterona y la inhibina. Esta es la explicación de por qué esas hormonas que se produjeron con el pico del LH, por qué bajan por la degeneración del cuerpo lúteo, ¿no? ¿Vamos entendiendo? Y a partir de ahí se crea el feedback positivo para que se le empiece a liberar, ¿entienden? Entonces la reducción de la inhibina A, que recuerden ahorita que les decía que está en esa fase, elimina la influencia inhibitoria que ella estaba creando también para que no se libere FSH, y ahora ella lo va a hacer a favor. Ella va a decir, no, es verdad, necesitábamos que se libere FSH porque necesitábamos que se produzcan estrógenos en la teoría de las dos células de gonadotrofina y en el sistema bicelular, porque necesitamos que se reanude el ciclo para volver a producir estrógeno y para que haya de nuevo una ovulación en el ciclo menstrual, ¿verdad? Entonces la reducción de los estrógenos y la progesterona se van a traducir en un incremento progresivo de la frecuencia de los pulsos de la GnRH. Todas esas hormonas que yo les estoy diciendo son las que van mediando solitas, inteligentemente ellas van diciendo cuándo se necesita producción de una y cuándo hay que frenarla para que entonces se produzca la otra, ¿entienden? Entonces esto se combina, permite una mayor secreción de la FSH sobre la LH. ¿Vamos entendiendo?
La reducción de los estrógenos y la progesterona se traduce en un incremento progresivo de la frecuencia de pulso de la GnRH de nuevo, que se combina con la LH de manera que estaba dominando la LH sobre la FSH, ahora va a dominar de nuevo la FSH sobre la LH. Es como que volvemos de atrás para adelante. Entonces, el incremento de la FSH va a rescatar la atresia de todos esos folículos que se quedaron atrás porque no crecieron lo suficiente, que no fueron seleccionados. Ella lo va a recoger de nuevo, entonces, para volver a hacer un ciclo. Entonces, espérense, volvemos para atrás porque yo me adelanté para decirle más o menos lo que pasa. Entonces, es aquí. Entonces, eso fue lo que yo le expliqué. Todo eso que yo le estaba diciendo, eso fue lo que le expliqué. Cuando estas bajan, entonces se reanuda el feedback de nuevo y empieza entonces el reclutamiento que va a coincidir con la fase lútea tardía para que empiecen de nuevo a reclutarse los folículos. La ovulación, entonces, ya yo le dije, ¿verdad? Que sea a las 10 o 12 horas después del pico de la LH, que debe mantenerse 24 a 36 horas la concentración de esto, para que entonces pueda mantenerse el pico de la LH por lo menos de 14 a 27 horas, para que entonces se madure por completo ese ovocito. Y este pico también provoca la reactivación del ovocito, por lo que ya dijimos. La ovulación es el resultado de la digestión proteolítica del vértice folicular desde el punto denominado ciclo. En el ovario, yo le decía atrás, ¿verdad?, que tiene capacidad esteroidogénica. Se producen muchas hormonas, esteroides como los estrógenos, andrógenos, progesterona, y hormonas peptídicas como la inhibina, la relaxina y la activina. Todas esas hormonas son importantes porque participan en el ciclo. Estos eran los feedback que le decía que se producían. El feedback, la disminución de los estrógenos, produce un feedback negativo para la liberación de FSH, y los niveles altos de estrógeno, cuando alcanza su pico máximo de 200 picogramos por mililitro, hacen una retroalimentación positiva para que se libere el LH y se frene la liberación de la FSH. Entonces, ¿cuáles son esas acciones hormonales que participan en el ovario en el ciclo? La progesterona, que frena la liberación de la GnRH produciendo un feedback negativo. Estimula el centro térmico hipotalámico, disminuye los receptores endometriales para los estrógenos. Ella es quien va a preparar la implantación para el óvulo en caso de que se haya producido un embarazo, ¿verdad? Y potencia la actividad de las enzimas proteolíticas, que son responsables junto con la prostaglandina de la digestión de la pared celular. Acuérdense que yo le dije ahorita que se libera mucha sustancia para que se produzca la ruptura y para que entonces se dé la formación del cuerpo. Pero también se producen los andrógenos, como yo le dije, que aparte de que ellos pasan por la vía esteroidogénica a las células de la granulosa, donde por los receptores de la hormona folículo estimulante van a ser convertidos a estrógenos, ellos también son, que son precursores de estrógenos, son los responsables de que se produzca un aumento de la libido a mitad del ciclo. Por esa razón es que las mujeres, cuando están en esta etapa, se ponen más receptivas. Entonces, las hormonas peptídicas, tenemos la inhibina, relaxina y activina. ¿Qué es lo que hacen esas hormonas? La inhibina es una proteína glucosilada que se sintetiza en la célula o por la célula granulosa. Ella inhibe la secreción de la FSH. Recuerden que yo se la mencioné ahorita en el esquema que vimos. La relaxina está presente en el cuerpo lúteo. Es una hormona peptídica de 6000 daltons. Inhibe la actividad uterina en el periodo de la gestación. Y la activina estimula la secreción hipofisiaria de FSH, recuerden que se la mencioné ahorita, potenciando su acción sobre el ovario. Esa fue en la fase lútea, lo que le expliqué ahorita, que me devolví para que se entendiera mejor. Entonces, hay una respuesta endometrial, que va a consistir en que tenemos la etapa proliferativa estrogénica, que va del día 5 al 13 del ciclo, la secretora progestacional, que va del 14 al 28, y la menstrual de disgregación del 1 al 4. Entonces, ¿cómo va a estar el endometrio en la etapa proliferativa? O sea, que a partir de aquí se inicia la actividad mitótica del epitelio y el estroma endometrial a partir del día 5 del ciclo. Este endometrio aquí sigue creciendo, aumenta de grosor y hay un gran número de hiperplasia glandular que aumenta de sustancia basal, y las glándulas toman un aspecto de separadas en la superficie.
El endometrio secretor, ya este endometrio se encuentra bien vascularizado, es rico en glucógeno, las glándulas se tornan más tortuosas, tienen actividad secretora máxima y hay un desarrollo de las arterias espiraladas. O sea, este endometrio aquí se ha preparado para la implantación. El endometrio secretor, a su vez, 48 a 72 horas produce el cambio en el aspecto histológico del endometrio, donde por los productos secretorios ricos en proteína de la luz glandular, a partir del día 6 al 7 habrá máxima actividad secretoria de esas glándulas endometriales. A partir del día 7 va a haber edema del estroma, de las arterias espirales, que se va a hacer visible, aumentan de longitud y se enrollan, tomando el aspecto ameboidal. 2 días antes de la menstruación va a haber un aumento de los polimorfos nucleares y esta infiltración del leucocitario va a anunciar el colapso del estroma endometrial y de la iniciación del flujo menstrual. En ese endometrio secretor premenstrual hay una luteólisis que va a dar al traste con la caída de la progesterona, hay infiltración estromática con leucocitos polimorfos nucleares y mononucleares y las glándulas ya tienen agotamiento secretor. El esqueleto del estroma va a comenzar a desintegrarse para dar origen entonces o iniciación a la menstruación. En caso de que no haya embarazo, tenemos la luteólisis entonces, recordando lo del cuerpo lúteo, y este se va a dar por la caída de la progesterona. Como no encontró con otro fin entonces que lo mantenga, pasa todo eso que le expliqué para que se produzca la menstruación. Entonces la menstruación se va a dar ya para finalizar como el resultado de la descamación de la capa funcional del endometrio con espasmo de las arterias espirales, que va a producir un esquema endometrial que va a dar lugar a la ruptura de los lisosomas con liberación de las enzimas proteolíticas, produciendo destrucción local tisular, que va a dar una mayor concentración de prostaglandina. Y es así entonces como a partir del día 1 al 4 del ciclo vamos a cursar con esa etapa de la menstruación. Espero que me entendan. Muchas gracias.